Hay algo que veo mucho en emprendedores que venden servicios high ticket, y es que muchos saben que deberían subir sus precios, pero no lo hacen. Y cuando hablas con ellos, cuando les preguntas qué pasa, casi siempre aparece el mismo miedo. Me da miedo subir mis precios y perder mis clientes. Y honestamente, yo creo que ese miedo está mal explicado porque no creo que el miedo real sea perder clientes. Creo que el miedo real es perder la facturación que esos clientes representan. Y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece, porque si no entiendes bien qué es lo que en verdad te da miedo, vas a seguir tomando decisiones que te dejan atrapado en el mismo problema. Yo lo veo así. Muchos negocios de servicios llegan a un punto donde ya venden, ya tienen clientes, ya demostraron que su servicio vale la pena, pero también llega a un punto donde empiezan a llenarse. Su agenda empieza a apretar, tienen demasiadas entregas, demasiadas llamadas, demasiadas conversaciones abiertas y seguir creciendo ya no se siente emocionante. Es más, se siente pesado. Se siente como el negocio que empieza a quitarte más de lo que te está dando. Y ahí es donde normalmente aparece una idea, que es, creo que tengo que subir mis precios. Y sí, muchas veces sí tienes que subirlos, porque cuando tu problema ya no es vender, sino que tienes tantos clientes para el tiempo que tienes, subir el precio empieza a tener mucho sentido. Pero justo ahí es donde mucha gente se frena, porque piensa, sí, debería cobrar más, pero ¿y si subo mi precio ya no me compran? ¿Y si pierdo clientes? ¿Y si mi facturación se cae? Y para mí esa última pregunta es la verdadera. No es ¿y si pierdo clientes? Es ¿y si pierdo la facturación? Porque al final del día, si tienes un negocio de servicios, lo que te preocupa no es perder personas por perderlas. Lo que te está preocupando es que hoy vayas a perder una facturación, una cantidad que sostiene tu vida, que sostiene tu negocio y te da miedo que mover el precio rompa eso. Eso sí tiene lógica, eso sí es un miedo real. Pero una vez que lo entiendes, también puedes empezar a pensar mejor. Porque mira esto, si hoy tienes 10 clientes y cada uno te paga $1,000, estás facturando $10,000. Pero quizás ya estás al límite operativo. Ya no tienes tiempo, ya no tienes aire, ya no tienes mucho espacio para seguir metiendo más clientes sin que algo empiece a sufrir y entonces decides que quieres duplicar el precio y pasar a $2,000. Ahora, ¿qué pasa? Si en vez de 10 clientes solamente te quedan 5, sigues facturando lo mismo, $10,000, pero ahora con la mitad de clientes, la mitad de llamadas, la mitad de seguimientos y la mitad de carga mental, más tiempo, más espacio, más libertad y probablemente mejor servicio. Entonces, no, el problema no es necesariamente perder clientes, porque en un negocio de servicios high ticket, perder algunos clientes muchas veces es parte de la solución. Y esto para mí es clave, porque siento que mucha gente todavía habla de subir precios como si el objetivo fuera cobrar más sin perder a nadie. Pero si tú vendes un servicio que requiere tu tiempo, tu atención, tu criterio y tu presencia, ¿de verdad quieres mantener exactamente la misma cantidad de clientes? Muchas veces no. Muchas veces justo lo contrario. Quieres menos clientes, pero quieres que cada cliente te pague más. Quieres tener más tiempo para dar mejor servicio, quieres dejar de depender de volumen para sostener tus ingresos y eso cambia completamente la conversación y el modelo de negocio. Porque entonces subir tus precios ya no es solamente una forma de ganar más, es una forma de ordenar tu vida y tu negocio, de recuperar tu tiempo, de volverlo más sostenible, porque hay algo que mucha gente olvida. En este tipo de negocios, tu tiempo es parte del producto. Tu atención es parte del producto. Tu energía es parte del producto. Y cuando tienes demasiados clientes, eso se empieza a dividir. Empiezas a responder más lento, llegas más cansado a las llamadas, postergas mejoras, empiezas a hacer cosas con mucha menos calma y tal vez el servicio no se cae de golpe, pero sí empieza a perder calidad y eso es peligroso. Y cuando pasa eso, también se pone en riesgo tu reputación, la experiencia del cliente, los resultados que puedes dar. Entonces, a veces querer conservar a todos los clientes no es una señal de un negocio saludable. A veces es una forma de seguir aferrado a un modelo que ya te está quedando chico. Personalmente, yo no quiero un negocio con muchos clientes. No quiero un negocio donde para facturar bien tenga que vivir con la agenda reventada. No quiero un negocio donde cada mes dependa de cargar con demasiadas personas para sostener mis ingresos. Yo prefiero algo mucho más simple. Pocos clientes que paguen bien, que valoren el trabajo que hago con ellos y con los que yo disfrute trabajar. Para mí ese es un negocio mejor, más limpio, más rentable y mucho más sostenible.
Pero aquí aparece el siguiente problema, porque cuando la gente entiende que sí necesita subir sus precios, muchas veces intenta hacerlo de la forma más segura posible. Y ahí es donde entra otro error muy común: subir el precio poquito a poquito. Y en la siguiente parte te voy a explicar por qué ese camino, aunque suena prudente, muchas veces termina creando un techo artificial en tu negocio. Cuando alguien decide subir sus precios, muchas veces intenta hacerlo de la forma más segura posible. Dicen algo como, bueno, no voy a duplicar mis precios de golpe, mejor voy subiendo poquito a poquito. Entonces empiezan así. Suben $100, luego suben 200, luego suben 300, luego 500 y así poco. Van probando hasta dónde llega el mercado. En teoría, suena razonable, porque parece menos arriesgado, parece más prudente, pero este camino tiene dos problemas grandes. El primer problema es que puede ser demasiado lento. Si hoy estás al límite de tu capacidad, si tu agenda ya está llena, si ya sientes que tienes demasiados clientes, subir tus precios poco puede tardar demasiado. Porque imagina esto: si hoy cobras $1,000 y tu objetivo real es cobrar $2,000, pero subes el precio de 100 o $200 por cada cliente nuevo, puede que necesites 10, 15 o hasta 20 ventas más para llegar hasta ahí. Si hoy estás saturado, eso significa que vas a seguir operando al límite durante todo ese tiempo. Más clientes, más trabajo, más carga operativa, menos vida. Justo cuando lo que necesitas es aire. Pero el segundo problema es todavía más interesante, porque subir tus precios poquito a poquito puede hacer que crees un techo artificial en tu negocio. Y esto pasa más seguido de lo que parece. Te explico cómo. Imagina que empiezas en $1,000, luego subes a 1,200, luego a 1,500, luego a 1,800 y llegas a 2,000. Y en algún punto empiezas a notar que vender te cuesta más, entonces puedes pensar, bueno, parece que $2,000 es mi techo, más que eso la gente ya no paga. Pero muchas veces $2,000 no es el techo real del mercado, es simplemente el techo de tu proceso de ventas actual. Y esa diferencia es enorme, porque una cosa es decir, mi mercado no paga más, y otra muy distinta es decir, mi proceso de ventas todavía no está preparado para sostener un precio más alto. No es lo mismo. Pero muchísima gente confunde esas dos cosas. Para mí esto se entiende muy fácil con una metáfora. Imagina que estás construyendo una casa. Empiezas con los cimientos, luego construyes el primer piso, luego el segundo, el tercero y el cuarto. Pero nunca refuerzas la base. Solo sigues agregando pisos y pisos, uno encima de otros, hasta que llega un punto donde la casa empieza a tambalear. Y entonces dices, listo, no puedo construir más pisos. Pero el problema no era necesariamente la cantidad de pisos, el problema eran los cimientos. Nunca fortaleciste la base. Y en ventas pasa exactamente lo mismo. Mucha gente quiere subir sus precios sin mejorar lo que sostiene ese precio. Suben el número, pero todo lo demás sigue igual. Tienen la misma oferta, el mismo proceso, los mismos filtros, las mismas habilidades de ventas, y cuando eso pasa es normal que llegue a un punto donde vender se vuelve difícil. Entonces, para mí la conclusión rápida sería que mi mercado no paga más, muchas veces es falsa. La verdad es que muchas veces no es el mercado, es que intentaste vender más caro con la misma estructura con la que vendías barato. Te pongo otro ejemplo simple. Imagina que vas a un restaurante. Siempre has ido ahí, siempre pides el mismo plato. Y un día vuelves y el plato cuesta el doble. Pero es exactamente el mismo plato. La misma porción, la misma presentación, la misma experiencia. Nada cambió, solo el precio. Obviamente se siente raro, se siente injustificado y hasta se siente como si algo no cuadrara, como si te estuvieran estafando. Y eso mismo pasa mucho con los servicios. Cuando alguien sube su precio, pero no mejora su oferta, no mejora su proceso y no mejora cómo comunica el valor, el mercado no percibe la diferencia. Entonces el precio se empieza a sentir arbitrario. Y ahí es donde empiezan las dudas, las objeciones, las conversaciones incómodas y cerrar una venta se vuelve mucho más difícil. Pero cuando fortaleces la base, la historia cambia, porque vender más caro sí exige más. Exige una oferta más clara, exige mejores filtros, exige hablar con las personas más calificadas, exige una llamada de ventas más sólida y exige más capacidad de explicar el valor sin justificarte de más. En sí exige más estructura en tu proceso comercial. Cuando todo eso mejora, el precio deja de sentirse como un salto al vacío y empieza a sentirse como el siguiente paso lógico. Y aquí es donde mucha gente se queda corta, porque creen que su techo es el precio, cuando muchas veces, en la siguiente parte te quiero explicar qué cosas específicamente tienen que fortalecerse si quieres subir tus precios sin destruir tu facturación, porque sí, puedes cobrar más, pero para hacerlo bien tienes que fortalecer las bases de tu negocio. Entonces la pregunta más importante es esta: si quieres subir tus precios,
qué tienes que cambiar. Porque subir el número por sí solo no es suficiente. Si quieres cobrar más sin que tu negocio y tu facturación se rompan, tienes que fortalecer las bases comerciales. Y para mí hay tres cosas principales que se tienen que fortalecer. La primera es tu oferta. Si vas a cobrar más, tu oferta tiene que comunicar mejor el valor que ya das. Y hay algo importante, mejorar la oferta no significa necesariamente dar más cosas. Mucha gente cree que si quiere subir su precio tiene que agregar más sesiones, dar más tiempo, dar más soporte. No necesariamente es así. Muchas veces mejorar una oferta significa hacerla más clara, más estructurada y más fácil de entender, hasta más específica, o simplemente filtrar mejor para quién no va. A veces significa tener límites o simplemente agregar una garantía o un bonus. No necesitas cambiar el servicio ni la forma en la que lo das, solamente la presentación. No necesitas trabajar más horas, sino empaquetar mejor lo que ya estás haciendo. La segunda cosa que se tienen que mejorar son los filtros. Cuando cobras barato, puedes hablar con muchas personas. Cuando cobras más, eso cambia. Ahora necesitas ser mucho más selectivo. No cualquier persona debería llegar a tu llamada. No cualquier persona debería ser tu cliente. Porque cuando tu precio sube, tu tiempo se vuelve más valioso. Y si tú vas a trabajar con menos clientes, tiene que ser con los clientes correctos. Esto cambia cómo es el proceso comercial, porque muchas personas intentan vender más caro usando el mismo guión y ahí vamos a la tercera parte que se tiene que mejorar y estas son las habilidades de ventas. Si vendes a un precio más alto, tienes que poder ser mejor vendiendo a ese precio. Si antes eras un 2 vendiendo y estabas cerrando bastante, ahora tienes que ser un 5 o un 6 vendiendo para poder cerrar a ese nuevo precio que estás dando. Con esto me refiero a cómo llevas mejor la llamada de ventas, cómo guías la conversación, cómo haces seguimiento. Toda esa parte tiene que mejorar. Esas son las habilidades de ventas que tienes que trabajar para poder sostener y hacer que te compren al nuevo precio que tú estás dando. Mientras más precio, más habilidades de ventas necesitas. Ahora, más allá de todas estas cosas técnicas que se necesitan, hay algo más profundo detrás de todo esto. Y es el tipo de negocio que quieres construir. Porque la verdad hay muchos caminos. Uno de los caminos que mucha gente toma cuando llega a su capacidad es empezar a contratar un equipo. Setters, closers, agencias, y eso significa más volumen, más leads, más ventas, más clientes. Y ese también es un camino válido. Pero personalmente no es el camino que a mí me interesa. A mí no me interesa tener un negocio gigante con muchísima gente. No me interesa tener un equipo enorme solo para poder sostener el volumen. Primero porque pierdo rentabilidad. Empiezo a regalar porcentajes importantes de mi negocio. Y segundo, porque empiezo a depender de sistemas y personas externas. Y no me gusta que alguien tenga el control de mi negocio, especialmente en la parte comercial. Si ese equipo se va mi pipeline, se va mis ventas, se va mi facturación y mi negocio queda medio secuestrado. Pero hay otra cosa que para mí es todavía más importante. Cuando tú no cierras tus propias ventas, pierdes control sobre algo clave: los clientes. Un closer optimiza una cosa: su comisión. Si el cliente puede pagar y tiene el problema, lo va a cerrar. Pero el closer no es quien va a pasar 3 meses trabajando con ese cliente. Ese eres tú. Por eso, cuando yo cierro mis propias ventas, puedo elegir. Puedo decir con quién quiero trabajar y con quién no. Si alguien me da mala vibra, si siento que va a ser un dolor de cabeza, aunque pueda pagarme, simplemente no trabajo con esa persona porque valoro mi paz mental. Porque al final soy yo quien va a pasar meses trabajando con ese cliente en llamadas y para mí esa libertad vale mucho más que el dinero. Por eso el tipo de negocio que yo prefiero construir es mucho más simple. Pocos clientes que paguen bien, que valoren el trabajo que estoy haciendo con ellos y con los que yo disfrute trabajar. Un negocio pequeño pero rentable. Un negocio que genere dinero sin quitarme la libertad que ese mismo negocio debería darme. Entonces, volviendo al punto principal del video, el miedo no debería ser perder clientes, el miedo debería ser otro. El miedo debería ser subir tus precios sin tener las bases necesarias para poder sostener ese precio. Porque cuando fortaleces tu oferta, tus filtros, tu proceso comercial y tus habilidades, cobrar más deja de sentirse como un salto al vacío y empieza a sentirse como el siguiente paso lógico. Mira, yo sé que muchas veces hacer esto no es fácil y si te vendría bien una mano y eres un dueño de negocios que vende servicios high ticket, ya está en su capacidad operativa o cerca de ella y quiere subir sus precios para poder tener menos clientes, seguir ganando bien y tener también más tiempo y libertad, puedes agendar una llamada diagnóstico conmigo. En la llamada vamos a
evaluar tu negocio, ver qué podríamos hacer, cuál podría ser el nuevo precio al que podrías vender y si es que yo podría ayudarte o no. De ser así, agéndate en el link que está debajo de este video, lo puedes encontrar en la descripción y te espero. De no ser así, igualito te agradezco muchísimo por haber visto el video. Nos vemos en el siguiente.